muy buenos días, tarde, noche, al momento que lo estés viendo. Gracias y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre Celestial. Miren, nosotros hemos sido inquietando de parte de Dios para nosotros compartir con ustedes herramientas que nos ayuden al conocimiento de Dios, o sea, de quién es Dios, qué es Dios, o sea, quién es Dios. Nosotros a través de tener conocimiento de Dios es el fundamento principal en el caminar de toda persona que dice que ama a Dios. Eh, eh, pero en ese sentido, nosotros durante nuestro diario vivir nos encontramos con temas que son obligados. Entonces le pedimos a Dios que siempre ponga su mirada de misericordia sobre nosotros y ponga una gracia especial para poder compartir con ustedes este, en paralelo los conocimientos a través de los atributos de Dios y con nuestro diario vivir. Y hoy quiero compartir con ustedes un tema que nos parece, digamos, obligado para ilustración de la Grey y para que de alguna manera le sirva a usted como algún tipo de herramienta por si tiene hijos, porque yo he tenido muchas preguntas que me están haciendo con relación al tema. Utilizamos el título porque van a ver, si recuerdan, nosotros tenemos mucha influencia en nuestras niñas cuando vimos programa, veíamos el programa El Chavo del Ocho, y recuerdan cuando doña Florinda le decía a Kiko, vámonos tesoro, no te juntes con esa chusma, y Kiko bien mandado, sí mami, chusma, chusma. Entonces van a ver dónde hace Mash en lo del título de hoy con el tema obligado. En estos días en mi país, lo recuerdo porque hay personas que no son de mi país que por gracia del Señor escuchan. Y entonces quiero compartir con ustedes algo que sucedió en mi país, que está sucediendo alrededor del globo terráqueo y donde muchos no somos ajenos al tema. Voy a hablar en algo específico de mi país nada más, pero solo como como otra vez repito, como ilustración. Y voy a leer el siguiente texto. Por ejemplo, dice, la discusión sobre el matrimonio igualitario volvió a la palestra en el país. Estamos hablando de Panamá, pero ustedes saben que hay una revolución, o sea, un movimiento mundial. Entonces, luego de que la semana pasada la relatora del país, quiero que anoten este término, la relatora de país y sobre derechos de la comunidad gay, o sea, tienen una persona dentro de esta institución que es la relatora, se le asigna y es la que de alguna manera defiende los derechos de la comunidad gay, de la comunidad LGBTI, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No voy a omitir el nombre porque nosotros vamos a insistir en que nosotros no tenemos nada en contra de la persona, porque ya la escritura nosotros nos dice que la lucha no es contra carne ni sangre, ¿ok? Pero en ese sentido, a veces nosotros mencionamos nombre como ilustración, ya sea para bien o para mal. Si lo utilizamos es nada más con motivo ilustrativo, porque para nosotros el protagonista principal sigue siendo nuestro Señor. Entonces, pero quiero que tomen este dato por si ustedes quieren investigar. La relatora de la Corte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que hizo un llamado a Panamá para que cumpla con la implementación de una opinión consultiva de la Corte esta y que dicha opinión, que fue adoptada en el 2017, emitida en el 2018 en enero, dice que urge a los países de la región de Latinoamérica garantizar los derechos humanos de la población sexualmente diversa. Oigan el término que usan. Primero hablan de matrimonio igualitario y luego acá dice sexualmente diversa. Esto me parece más real, pero mira hasta dónde vamos. Entre estos, la unión de personas del mismo sexo. Atención, miren los términos que se usan. Matrimonio igualitario, y dice que es una población sexualmente diversa. Eso es lo más cerca de lo que yo creo que es lo correcto para ellos. Pero después dice que sea entre ellos la unión de personas del mismo sexo. La unión, el concepto, el término es la unión. Entonces, tras este llamado se reavivó una controversia en el país. Y salió una persona en mi país que hizo el siguiente comentario. También vamos a omitir los nombres, no nos interesa ni atacar nombres ni mencionar nombres. Y otra vez repetimos,
cada vez que se haga nada más con fines ilustrativos. Pero quiero enfatizar lo de la persona esta que es la relatora de los y defensora de los derechos de esta comunidad ella fue, o sea, que es la persona encargada, todos los años ponen una en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y esta es la que hace el llamado a Panamá para que haga esto, que es la aprobación de la unión entre de las personas del mismo sexo. Ahora bien, eh, un, 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 personaje de esa comunidad en nuestro país, una persona, un influencer, eh, atizó este fuego y montó en su blog, en Twitter, en Instagram, no sé dónde lo montó, pero lo montó en sus redes sociales y puso el siguiente mensaje. Dice que Jesús fue concebido sin acto sexual. Al no haber espermatozoide, nace enteramente de María. Entonces, por sus cromosomas no puede ser XY. Eso significa que portaba una biología de sexo femenino, dice, llamándose como varón, que nos demuestra que Jesús era trans. Lo publicó un personaje y después cuando lo empezaron a atacar, él dice que eso lo había montado en sus redes, que no lo dijo él, que lo montó un biólogo y a él le pareció interesante la información y él montó en su blog y se formó una discusión que él tiene todo el derecho a montar lo que él quiera y empezaron la comunidad de los cristianos, los que creemos Dios, empezaron a atacarlo y se montó todo un show. Los que lo conocen saben de qué estoy hablando y los que no, para que tengan un pantallazo, porque vamos a hablar hoy del tema como tal, porque en este sentido uno dice, uy, chusma, chusma. ¿Por qué? Vamos a compartir con ustedes lo que dice la Real Academia de la Lengua Española del significado de chusma. Atención, dice que un conjunto o multitud de gente que es vulgar o grosera. Entonces, atención, una persona chismosa, su rango, el primer rango de importancia según RAE, el concepto como tal, es una persona que es grosera, o sea, un conjunto, multitud de gente grosera o vulgar, que es grosera o es vulgar. Y en ese concepto muchos de nosotros caemos ahí, muchos de nosotros terminamos siendo vulgar o grosero, eso es lo que nos hace chusma. Y también es una persona que es chismosa y entrometida. Entonces le empezamos a caer y nos pusimos el sombrero de Doña Florinda, no le habla a ese señor y empezamos a atacar a este personaje que, o sea, se le empezó a atacar especialmente nosotros defendiendo la fe. Vamos a entrar en lo que es la terminología y vamos a hablar del matrimonio, no desde el punto de vista de las, digamos, obligaciones como tal, porque esto da para mucha tela que cortar. Hoy vamos a enfocarnos en el concepto como tal, en la terminología, porque otra vez vamos a entregar herramientas que Dios nos permita para, de alguna manera, que sirva a la Grey, que si ya lo conoce, amén, bendecido sea. Pero hay personas, yo tengo muchos adolescentes, videos con adolescentes con niños, y que hacen preguntas y esto les puede ayudar, ¿ok? En el Señor. Fíjense, dice aquí, vamos a compartir ahora lo del matrimonio igualitario y lo que ellos llaman unión de personas con el mismo sexo. Y vamos a ver que, por ejemplo, en el antiguo pacto, mal llamado antiguo pacto, llamado Antiguo Testamento, que es el Antiguo Pacto, sale esta palabra matrimonio como tal. El concepto sale en Josué capítulo 23, sale una sola vez como con este término, sale una sola vez como matrimonio. Atención, dice Josué capítulo 23, verso 11, dice, guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. O sea, para que améis a nuestro Dios tenemos que guardar con diligencia nuestras almas. Verso 12, porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que hayan quedado con vosotros, y si concertareis, dice, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a esas naciones delante de vosotros,
sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espina para vuestros ojos, hasta que perezcáis, dice, de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Entonces, ¿de qué está hablando Jehová? Aparece primera vez este término una sola vez en todo el antiguo pacto, en lo que usted conoce como Antiguo Testamento. Y les dice, recuerden que cuando ellos salen de Egipto, muchos o sea, vinieron gente que no era hebrea y se vinieron con ellos, entre ellos egipcios, naturalmente. Pero vinieron gente de otras naciones que estaban también en Egipto, y después de todo lo que sucedió con la liberación del pueblo de Israel de Egipto, se vinieron con los hebreos, con ese pueblo de Israel, y obviamente vinieron con sus costumbres. Entonces Jehová les advierte y le dice, mira, ok, ya vinieron ustedes con ellos, pero si ustedes empiezan a darse en matrimonio con ellos, ya yo a ellos no lo voy a echar. Ustedes, porque de alguna manera es que el matrimonio es una alianza, y entonces ya no los voy a echar. Pero fíjense que le advierte Jehová lo que va a pasar. Ellos ya van a hacer azote por ustedes en los costados y van a hacer espina en sus ojos. Y no lo voy a echar del lado de ustedes hasta que ustedes se mueran. O sea, le está advirtiendo. No va a haber forma que después que ustedes se mezclen con ellos en matrimonio, ya no va a haber forma después que yo los libere. No los voy a arrojar a ellas, a esas naciones. Atención. ¿Por qué? Entonces esta palabra matrimonio en hebreo, que aparece una sola vez, la palabra es hatán, ¿ok? Y significa, atención, anote el término. No se preocupe cómo se menciona en hebreo o en griego. Nada más lo que significa. Y significa matrimonio en hebreo. Dar en matrimonio, sí, pero ¿qué? Una hija. Atención, el enfoque es de que en el matrimonio lo que significa la palabra hatán en hebreo es dar a una hija. Se trata de alguien de sexo femenino que se da a alguien, en este caso obviamente a un esposo, a un hombre, pero significa dar a una hija. Hasta ahí vamos bien. Luego, fíjense una cosa, aunque aparece una sola vez el matrimonio como tal, no significa que en el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, hubo un solo matrimonio, porque usted dirá, es raro que haya nada más una sola vez en donde se hubo un matrimonio, o sea, que aparezca la palabra matrimonio cuando hubo más. Pero la palabra está descrita no bajo el concepto solamente de matrimonio, sino también bajo el concepto de unión. Son los dos términos que está utilizando, por ejemplo, en el caso que nos interesa, la Comisión de Derechos, o sea, Interamericana de Derechos Humanos, utiliza el término matrimonio igualitario, y entonces está haciendo la sugerencia. De alguna manera hay una presión, y en este caso lo puso la relatora de la comisión diciendo que tiene que haber, o sea, que los países tienen que respetar esos derechos de ellos, y tiene que ya aprobar dentro de sus leyes la unión de personas del mismo sexo. Entonces, atención, la palabra matrimonio y la palabra unión. Ahora vamos al término unión como aparece en el Nuevo Testamento, porque el primer matrimonio que nosotros conocemos registrado en la Escritura es entre Adán y Eva. Ese es el primer matrimonio, pero el término que se utiliza para el matrimonio aquí es la palabra unión, de unir. Atención a dónde va. Entonces ya sabemos que hatán en hebreo significa dar, pero a una hija. O sea, ¿por qué? Porque van a ver dónde es enfocado el plan de Dios con relación a esto de la unión de un hombre y una mujer. Unión en hebreo significa dabak. La palabra significa adherirse, soldadura o juntura o apegarse. Entonces, cuando usted habla de unión, es adherir, pegar, juntar o soldar. Hasta ahí vamos bien. Entonces, la palabra matrimonio, que también es conocida como unión en el hebreo, es considerada también, si en este caso el matrimonio es dar a una hija, la unión es dar a una hija para que quede adherida, pegada, juntada o soldada. ¿A qué? Obviamente
el sexo contrario, en este caso al varón. Mira donde dice la escritura. Por ejemplo, Génesis capítulo 2, verso 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, no dos, una sola carne. Y atención, porque todo esto tiene una connotación que más adelante usted lo va a ver. Proverbios capítulo 18, verso 24. El hombre que tiene amigos dice, ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Y aquí vamos a empezar a hacer un más dentro de las cosas que hemos compartido, como el conocimiento de atributos de Dios. Y aquí hay uno que son que la amistad, porque la amistad resulta que esa palabra, su palabra raíz viene de la palabra amor, que es lo que uno de los atributos de Dios. Dios es amor. Entonces vamos a compartir que dice aquí, hombre que tiene amigos, la palabra es rea o reya, que significa asociado, que significa cercano, que significa prójimo, que significa vecino, es la palabra amigo. Entonces cuando dice el hombre que tiene amigo ha de mostrarse amigo, lo que está diciendo aquí es eso, que tiene que mostrarse próximo. Por eso un paréntesis que vamos a abrir aquí. Recuerda cuando el Señor dijo que habían dos mandamientos que eran lo más importante, y compiló los 10 en dos. Amar a quién, al Señor tu Dios con todo tu corazón, etcétera, etcétera. Después amar a tu prójimo, haciendo un llamado, porque prójimo significa el próximo, el más cercano, ¿ok? Entonces dice, y amigo hay más unido que un hermano. ¿Ya? Entonces, aquí cuando dice más unido, es la misma palabra que se utiliza para describir un matrimonio. O sea, la palabra que compartimos con ustedes anteriormente, que es the back, búsquenlo, que significa, como le digo, o sea, es adherirse, pegarse, juntarse o soldarse. Hasta ahí vamos bien. O sea, ya tenemos tres términos aquí. El de amistad, cuyas raíces viene del amor. Estamos haciendo énfasis en esto porque al final todo eso va a ser más un gran puzzle, como usted lo quiera llamar. Entonces, matrimonio, dar a una hija. Unir es adherirse, pegarse, juntarse o soldarse. Entonces está enfocando a la del sexo femenino, que es una hija, para que se junte, pegue obviamente a un varón. Entonces, Daniel capítulo 2, verso 43. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, porque el matrimonio es una alianza, pero dice, pero no se unirán. Utiliza el término que usted, si nada más lo lee y ve el término unirán, no lo va a relacionar con el matrimonio per se, pero es la misma palabra para referirse a matrimonios. Entonces otra vez, Daniel capítulo 2, verso 43, y dice, el profeta aquí dice, así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán dice, el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. O sea, otra advertencia de Jehová utilizando a Daniel para decirle al pueblo que no hagan este tipo de alianza, que no se unan en matrimonio con otros. Pueden estar, como nosotros decimos, juntos pero no revueltos, por decir así. Pero que el término aquí es, usted ve cómo es el barro y el hierro, que usted puede ver que el hierro tiene barro adherido, pero no hace uno, porque recuerden que la palabra unirán no solo que significa eso, sino que su raíz viene de uno. Por eso le llaman unión. Por eso es que Adán dice, ya no vamos a ser más dos, sino una sola carne. Porque no es que aunque usted vea físicamente dos personas, se trata de que se van a convertir en uno. Y para ser uno, el condicionante es que sea tornillo con tuerca, hablándolo así de una manera como chusma, pues, una manera vulgar. ¿Por qué? Porque se trata de dar a una hija y obviamente al esposo. Hasta ahí vamos bien. Entonces, atención. A nosotros nos parece interesante que usted ahora vea cómo en el griego, en el Nuevo Pacto, en lo que usted conoce como Nuevo Testamento, las veces que aparece lo que significa la palabra matrimonio. Atención, la palabra matrimonio proviene de un latín, y el origen de esto, o sea, en sus raíces significa mater,
matriz o madre. Atención, la connotación que se le da en griego ahora en el Nuevo Testamento es de que por eso se llama matrimonio, porque viene su origen de la palabra matriz, y quienes tienen matriz son las mujeres. Y de ahí la terminología de madre, de mater. ¿Ya ve por dónde vamos? Entonces, ¿qué es lo que significa? Que el enfoque que se le da tanto en hebreo como en griego es que el fundamento, o sea, el punto focal es hacia la mujer. Por eso se llama matrimonio y no patrimonio. Cuando es patrimonio es el deber del papá dentro del hogar. Eso es otro tema, pero para que ustedes vean que la similitud de la responsabilidad dentro de la alianza, porque en el matrimonio, el patrimonio debe venir a través del padre y el matrimonio a través de la madre, de donde viene la matriz. Entonces ya aquí usted empieza a ver que cómo es que va a haber un matrimonio cuando significa que debe cederse una hija. Se debe dar una hija en casamiento para juntarse, pegarse o adherirse. Y obviamente ya esto empieza a contrastar con lo que nosotros conocemos como el diseño original. Pero tranquilo, esto va a tomar un giro. Yo nada más estoy dando eso como ilustración y una especie del que lo conoce como un repaso. Pero miren a dónde esto va a tomar un giro. ¿Por qué? Porque resulta que de alguna manera, entonces usted podría decirle a ellos, bueno, ¿y cómo es posible que yo pueda dar en matrimonio a un hombre con otro hombre si se supone que dar a una hija para que sea un matrimonio donde haya alguien que sea una matriz? Porque la idea original del plan original siempre ha sido que se pueda multiplicar, y ya nosotros sabemos por obvias razones que no podemos multiplicar. Ellos lo quieren hacer de manera vulgar adoptando. Yo no voy a entrar en esa polémica, lo que quiero entrar en lo siguiente, ahí va. De aquí, dentro de esta terminología en griego, por ejemplo, en primera carta a los Corintios capítulo 7, porque de esta palabra Hatán en hebreo hubo una variación en griego, y esa variación de esa palabra en griego, para que ustedes sepan, significa gameo. Pero antes de entrar a la terminología, vamos a compartir los pasajes donde aparece el término matrimonio en el Nuevo Testamento. Dice, primera carta a los Corintios capítulo 7, verso 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, atención, los que están adheridos, pegados, juntados, que en griego significa, es la misma connotación que en hebreo. Dice, los que están unidos, adheridos, pegados, juntados, soldados en matrimonio donde se le dio una hija, mando yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y fíjese que le da una connotación de siempre el punto focal a la mujer primero. Fíjese que le dice en el verso 11, si se separa, quédese sin casar. En la orden para la mujer, o reconcíliese con su marido, dice, y al marido no abandone a su mujer. No utiliza el término para la mujer, dice no se separe, y para el hombre utiliza el término aquí, no la abandone, porque eso tiene una connotación importantísima, pero el tema no tiene que ver con que el matrimonio, con el desarrollo del matrimonio como tal. Vamos a desarrollar lo que significa el concepto y no digamos las obligaciones del matrimonio entre el hombre y la mujer, sino lo que significa como tal. Hebreos capítulo 13, verso 1 dice, permanezca el amor fraternal, una de los atributos de Dios, el amor fraternal, que usted lo conoce como el famoso amor fileos, pero que la palabra original en hebreo, en griego es filipos, que es amor de amigos. Y para tener amor de amigos, necesitas tener la fuente principal, que es el amor del Señor, que porque Dios es amor. ¿Ve donde todo empieza a ser más? Porque en hebreo le hace un llamado, mantenga ese, permanezca el amor filipo, que usted conoce como filial, fraternal. Y después dice, y no olvidéis la hospitalidad, porque alguna ya sin saberlo hospedaron ángeles. Empieza a decir cosas, dice, honroso sea el matrimonio, el hatán en hebreo, dar a una hija, y aquí en el griego es el que dice, honroso es
el matrimonio, donde hay un acuerdo, una alianza, donde el punto focal es la madre, la que tiene la matriz, y después esta se da en casamiento obviamente a un hombre. No es máscara contra máscara ni cabellera contra cabellera, otra grosería. Chusma, chusma. No, es máscara contra cabellera. El que entendió, entendió. Entonces, ¿qué dice aquí? Atención, la palabra en griego aparece dos veces, que ya la leímos, en 1 Corintios capítulo 7 y en Hebreos capítulo 13. Y en hebreo significa gameo, que significa casarse, ¿ok? De cualquier sexo, ¿ok? Pero dice casarse, dice una hija a un esposo. Atención, las variantes, la palabra significa gameo, esta que significa casarse. A su vez esta viene de una raíz que significa gamisco, que significa casar, pero a una hija, dama, fémina, a un esposo. Eso es lo que significa en griego. Atención, otra vez, siempre el enfoque de que el matrimonio es la parte principal, de alguna manera, si así lo podemos decir, enfocar, de que se da a una hija, a una fémina, al esposo, porque dentro del plan está la procreación. Entonces, atención, y en su origen etimológico significa unión íntima en matrimonio, que viene de una palabra gamos, pero mire lo interesante. En biología, dice, cada una de las células, tanto sexuales, masculinas y femeninas, que al unirse forman un huevo de planta o de plantas o de animales. O sea, lo que nos está diciendo que esta palabra gameo, gamisco, gamos, que todo es de la misma raíz, que es la que se usa para el concepto, el término de matrimonio, siempre enfocado a una dama, a un esposo, lo que está diciendo que estos órganos están ahí para que cuando se unan se reproduzcan. Eso no se puede hacer máscara contra máscara y no se puede hacer cabellera contra cabellera. No puede ser tuerca con tuerca o tornillo con tornillo. Es tuerca con tornillo y máscara contra cabellera. El que entendió, entendió. Y si para usted estoy hablando vulgar, ok, aléjate de mí. Chusma, chusma. Ahí te va. El gameto femenino se le llama óvulo y el gameto masculino se llama espermatozoide. Entonces, esto yo espero que le sirva de herramienta al que sabe bien y el que no lo sabía que lo comparta, especialmente porque hay muchos adolescentes que están en esto ya. Pero ahora pregunta, ¿usted cree que con toda esta explicación que yo le he dado, eso va a cambiar la forma de pensar que tienen estos LGBT, yo no sé qué? Miren, vamos a seguir hablando Biblia. 1 Corintios capítulo 6, versos del 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y después yo vengo y le puedo compartir a todo esto LGBT, el que te quiera, el homosexual, el gay, llámele el nombre que quiera, y le digo, mira lo que dice, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, verso del 26 al 32, verso 26. Por esto Dios entregó, dice, los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, que es contra naturaleza. ¿Quién lo entregó? Dios, dice. Por esto Dios los entregó. Verso 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombre, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios como a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer las cosas que no convienen. Y yo le puedo recitar todo eso y le aseguro que estos son de las cosas que nosotros recitamos para defender nuestra fe y decirle a toda la comunidad y a todos los que de alguna manera lo apoyan de que esto no lo aprueba Dios y que la Biblia no lo aprueba Dios. Ahora, pregunta, usted y yo y todos los que estamos en la fe, que seguimos que permanecemos en la fe, ¿usted cree
que con toda esta información que con seguridad ya ellos tienen, la mayoría, si no todos, eso va a cambiar su forma de pensar. Y aquí es donde estamos cometiendo un error. ¿Usted cree que una persona que está metida en la mente de ellos, en su cuerpo y en su alma, tiene una forma de pensar? ¿Usted cree que recitándole estas cosas va a cambiar porque usted se lo dice? Si usted eso no lo ha cambiado, a ellos no les interesa. Porque nosotros estamos cometiendo el error que con recitarlo, lo que hay aquí es que nosotros tenemos un deber de predicar la palabra, como dice la Escritura, y confiar en que como la palabra de Dios tiene el poder, el Espíritu Santo de Dios le va a convencer a ellos de pecado. Pero eso no es lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo generalmente es que nosotros nos ponemos en guardia, y empezamos el ataque con cada persona que para nosotros está atacando nuestra fe y está violentando los mandamientos y las reglas del plan original que puso nuestro Dios, y está de alguna manera menospreciando de muchas maneras todo el sacrificio de Cristo, de todo ese sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces nosotros, la posición que adaptamos, que es perfecto que nosotros, porque el amor a las cosas del Señor, al negocio del reino, hace que nosotros nos pongamos en guardia, perfecto. Pero ¿dónde dice que hay que atacarlo? Mire, nosotros llevamos lo que estamos de que en la misma fe, años diciéndolo a los católicos. Oiga, usted le puede recitar a los católicos todo el Salmo 115, todo el Salmo 135, donde dice, tienen ojo y no ven, tienen pie y no caminan. Usted le recita eso y por miles, o sea, por años, cientos de años, no hay forma de que usted le diga a los católicos que eso de tener los santos no es bíblico. Y luego ellos te dicen, es que nosotros no lo honramos, que se cambian y ponen un concepto que se oye bonito, dice que nosotros lo veneramos, pero nosotros no lo honramos. Pero una sarta de santo con una sarta de vela y una sarta de procesiones y de sacrificios que se siguen haciendo. Ay, pero esa es la fe de cada uno y tiene que respetarlo. No nos hemos puesto de acuerdo. Y ellos, con todo y que tú le digas eso, no lo entienden. Y los curas y los sacerdotes y los superpapas que saben mucho de Biblia se quedan tranquilos para llevar la fiesta en paz y que nosotros no lo honramos, nosotros nada más lo veneramos. Y no te metas con mi virgencita. No nos hemos puesto de acuerdo y ellos leen Biblia y saben de Biblia. Y eso le ha cambiado su forma de seguir idolatrando santo. No, no nos hemos puesto de acuerdo nosotros los que estamos en la fe entre si hay Shabbat o no Shabbat. No nos hemos puesto de acuerdo si comemos puerco o no comemos puerco. No nos podemos de acuerdo si usamos el velo o no usamos el velo. Que si el tatuaje es malo, que no te ponga arete, que si no es permitido que haya pastora mujeres o no, que no se puede poner pantalón. Nosotros mismos que defendemos la fe dentro de nuestra comunidad de cristianos que amamos a Dios, nosotros no nos ponemos de acuerdo leyendo Biblia, viéndolo y no entendemos, y hay muchas cosas que nos estamos jalando de la greña. ¿Hablamos en lengua o no hablamos en lengua? Porque este brinca, porque este salta. Por eso hay muchas denominaciones. Entonces, ¿quiénes somos la chusma? Chusma. Lo que le quiero decir es que lo que cambia a la gente, usted tiene que estar clarito. Por eso el conocimiento del Señor, de nuestro Dios, es importante. El Espíritu Santo es que convence de pecado. Nos lo trajeron como consolador y como guía. Entonces el poder de Dios, de su palabra, es a través del Espíritu Santo que ejecuta la acción y nos utiliza a nosotros como instrumento. Pero nosotros los instrumentos, entonces ahora nos ponemos de que vamos a defender a nuestra fe y al Señor. ¿Usted cree que el Señor necesita que lo defienda? ¿Dónde usted vio eso? Si Cristo vino fue para defendernos a nosotros. No dice, ustedes estén tranquilos, pero Dios dice, pero ustedes tranquilitos. Hay un montón de textos dentro de toda la escritura donde todo históricamente quien nos defiende es Dios, y trajo a Cristo para que nos salvara de pecado, para que nos salvara de la muerte eterna. Cristo que nos defiende. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a defender a quién? Y empezamos a atacar gente. Yo entiendo que esto molesta, pero eso no es lo que a nosotros nos mandaron a hacer. Entonces nosotros, ya no le habla a el tesorito, chusma, chusma. Entonces un ataque a las personas.
Otra vez, uno cuando usa a las personas para bien o para mal, nada más es como referencia ilustrativa. No podemos quedarnos toda la vida adorando a Salomón, adorando a David, adorando a Josué. Fueron hombres, instrumento de Dios de fe que usamos como ilustración. Pero aquí el protagonista, el hombre, el héroe es Jesucristo, a quien tenemos que presentar. Nuestra lucha no es contra la gente, es contra su doctrina, lo que mal enseña. Pero si ni siquiera lo que estamos en la fe que decimos que creemos en el Señor nos ponemos de acuerdo con muchos tipos de doctrina, porque es que dentro de los afeminados y los que se echan con mujer, también estaban los ladrones, también los mentirosos, los fornicarios, los adúlteros. Pero yo no veo a nadie de nosotros dentro de la comunidad cerrando calle en la asamblea para decirle a la gente en cualquier parte del mundo: ya no queremos que se venda licor, ya no queremos que se venda cigarrillo. Pero cuando quieren tocar la parte de la familia, ahí todo va a un movimiento. El movimiento debería ser con todo, pero no para atacar a la persona, sino para qué. Para nosotros cumplir con lo que dice Mateo 28, que tenemos que predicar el evangelio, pero hay que permitirle al Espíritu Santo que es el quien hace el trabajo. Entonces te para aquí porque vino otro fulano aquí y va a decirle: y tú tienes tantos días para que te retracte y pida perdón, si no tú vas a ver. ¡Wow! ¿Dónde dice eso en la Escritura? Mire, cuando Jesús vino, le voy a dar un dato. Jesús cuando vino, no se puso a pelear con nadie de lo que era inconverso y de lo que eran gentiles y de los gentiles que eran los no judíos. Dice la Escritura que a lo suyo vino, al pueblo de Israel, y los suyos que lo rechazaron. Dice: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Y la discusión que mantenía Jesús diariamente, ¿sabe con quién era? Con los conocedores de la Escritura. Era en la sinagoga o fuera de ella. La bronca era con fariseos, con escribas, los estudiosos de la ley. No era con los que no sabían. Porque a usted y a mí se nos está olvidando cuál es el propósito de Dios y empezamos a atacar a la gente y usted no sabe que es que Cristo vino por ello. Le voy a hacer unos pequeños recordatorios. Mire, si la Escritura acaba de decir que Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, dice Romanos, Dios los entregó. O sea, si Dios lo entregó, ¿usted qué hace peleando con una persona para decirle retráctate si ya Dios lo entregó? Entonces usted está peleando con una persona que Dios ya entregó. Si Dios lo entregó, entonces usted está exigiendo y defendiendo de que la fe, de que a Jesús, usted cree que Jesús necesita que usted lo defienda, así que nos defiende él, papá. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Tiene que discernir si Dios lo entregó, porque si el Señor, o sea, si nuestro Dios lo entregó, nosotros no estamos haciendo nada peleando contra Juan o contra Pedro. La persona esta que es la relatora y defensora de los derechos humanos dentro de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que ustedes sepan, es una pedagoga y profesora en de la Universidad Católica de Brasil, y lo ha hecho en Argentina. Es una persona súper preparada, está casada, pero defiende al movimiento gay. O sea, como una persona con bases cristianas católicas, una decana de facultades, ¿cómo se pone a defenderlos teniendo toda la inteligencia, ese intelecto, toda la capacidad y siendo educadora en una universidad católica? Vayan y búsquenlo ustedes, porque yo no estoy para atacar personas, pero busquen relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que le dijo a Panamá, la que estaba en turno, presionándolo para que acepten el derecho de los LGBTI, la unión de ellos y el matrimonio. Una persona leída, porque el problema era con lo que supuestamente siempre somos lo que sabemos y somos los que no nos ponemos de acuerdo, no con el ignorante, porque la mayoría de estas personas que están ahí, que están, si no es que Dios los entregó, pasa lo otro, que son ignorantes, que son las almas perdidas. Y quiero recordarle, mire, lo que dice, vamos a hablar lo que dice la Escritura. Dice Lucas capítulo 4, verso 18, para recordarle a usted lo que vino a hacer Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús se paró y empezó a leer en la sinagoga, dentro de los superconocedores de la Escritura, y citó lo que decía el libro de Isaías, y dice aquí, Lucas capítulo 4, verso 18.
el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Qué Espíritu? El Espíritu Santo de Dios. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, buenas noticias, el Evangelio. Me ha enviado para sanar los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Por eso cuando Juan estaba preso, que Juan estaba lleno del Espíritu Santo, mandó cuando lo metieron preso a los discípulos y le dijo, cuando le fueran a preguntar a Jesús, dile que si él fue el enviado o tenemos esperando otro. Y después Jesús le manda a decir, dile que los ciegos ven. O sea, dile que hay gente que no veía que ve. Dile que los cojos caminan, dile así, que estamos resucitando hasta muertos, o sea, no tiene que buscar a nadie, soy yo, porque eso fue lo que vine a hacer. Entonces fíjate lo que vino a hacer, a sanar, dice, a los quebrantados de corazón, a enviarle la buena noticia, la buena nueva a los pobres, libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. ¿Por qué creen que Esteban, lleno del Espíritu Santo, cuando la apedreaban decía, Señor, perdónale este pecado, porque él no se lo tome en cuenta? ¿Y qué decía Jesús? Lo mismo, era la misma, aunque las frases parecían diferentes, el mensaje era el mismo. Señor, perdónalo porque ellos no saben lo que hacen. Cuando estaban matando a Esteban y cuando estaban matando a Jesús, y ellos dos no se pusieron así, mándale un rayo que lo parta y le exijo que se retracten en yo no sé cuántos días. Dijo eso. No, dijo, Señor, perdónalo porque ellos no saben, ellos están ciegos, ellos son pobres, ellos están cautivos y Cristo lo que vino a hacer fue a liberarlo a ellos. En ese plan estábamos nosotros. Cristo vino ¿usted cree que es exclusivo que nada más vino a liberar a mí y a usted? Vino a liberar a esos perdidos. Entonces, ¿para qué atacarlo? Si definitivamente Dios los entregó, como dice Romanos, no tenemos nada que hacer con ellos, porque ya Dios lo entregó, su mente no va a cambiar. Lo que nosotros tenemos que seguir predicando la palabra, pero permitiéndole al Espíritu Santo que haga el trabajo, porque para eso fue que el Señor nos lo dejó. Y si no es así, son personas que necesitan liberación. Entonces, en vez de orar por esas almas para que el Espíritu Santo lo convenza de pecado, estamos tirándole piedras. ¿Dónde está el amor? El famoso amor que usted predica y el que yo predico. Amor no es que me tengo que tolerar y aguantar todo. Sí, eso es lo que dice amor. Vayan y revisen. Pero entonces nosotros estamos atacándonos gente con gente y el ataque es a la doctrina. Y si la enseñanza está mal, ¿dónde está la parte que se está orando por todo este montón de LGBTI? Yo veo que se ora para que la ley no entre, pero no he visto la gente multitudinaria. Vamos a orar para que el Espíritu Santo convenza de pecado a ellos, porque usted no sabe que si el Espíritu Santo, que es el que tiene el poder para redarguirlo a ellos, para enseñarles, exhortarles, si lo hace, no vamos a tener ese problema, porque resulta que si tenemos convertido de LGBTI, homosexual, gay, como lo quiera llamar, al cristianismo, a Cristo, a la salvación, a la fe, como usted lo quiera llamar, se acabó el problema. Entonces, en vez de tener una confrontación de que nosotros contra ellos, nosotros estamos desviando la palestra. ¿Qué pasó con la Biblia? ¿Ves que no la vemos? Mucha Biblia, ¿para qué? Si la lucha no es ni contra sangre ni carne. ¡Wow! Entonces, ¿de dónde viene esto? Ahí mismo, en ese Lucas capítulo 4, verso 18 que leímos, en el verso 14 dice, y Jesús volvió, dice, por el poder del Espíritu a Galilea. Y antes venía de ser tentado por Satanás, acuérdense, en el desierto. ¿Y quién llevó a Cristo al desierto? El Espíritu. Lea del capítulo 4, verso 1, dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y dice, por 40 días y era tentado por el diablo. ¿What? El Espíritu llevó a nuestro Señor al desierto para ser tentado. No que el Espíritu lo tentó. Lo llevó para que fuera tentado por el diablo 40, con el diablo en persona 40 días. Entonces, cuando vino de lleno el Espíritu, fue que abrió el libro de Isaías dentro de la sinagoga y le dijo, hoy se cumplieron esta escritura. ¿Vine a qué?
a sanar quebrantado, a darle la buena nueva a los pobres y a liberar a los cautivos. Ese es el trabajo. Toda esta gente que está defendiendo matrimonio igualitario está ciego, está cautivo, y ellos tienen el mismo derecho de ser, el derecho de ellos es ser liberados, y nos mandaron a nosotros como instrumento para usar la herramienta que nos dieron, que es el Espíritu Santo, y nosotros nos estamos jalando las greñas. Si te estoy diciendo que no nos podemos poner de acuerdo, lo mismo que estamos en la fe. Entonces, le voy a recordar dos de las cosas que vino el Señor a hacer. El Señor dijo, mira, los mandamientos, los 10 los compiló en dos. Y el primero que dijo, amarás a tu Dios con que con todo tu corazón, con toda tu alma, amarás el amor agape, ¿ok? A todo tu Dios, con todo tu corazón, con todo, todo, no con una parte, con todo. Y dijo, y el segundo, parecido. Ok, estoy parafraseando lo que dice la escritura. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabes qué dijo? Amarás a tu amigo, o sea, al próximo, al vecino. Pero como usted no ve que dice la palabra amigo, pero la palabra amigo, usted y yo acabamos de ver que significa eso. Significa próximo, vecino, el cercano. O sea, amarás al más cercano, al que tiene más cerca. A ese es que lo va a amar. Pero si el Señor nos manda mano hasta nuestros enemigos, ¿por qué? Porque es que ellos también son parte del plan para ellos tener oportunidad de ser salvos. Entonces nosotros atacándonos, que ya no me junto contigo, chusma, chusma. Lo mismo hacían con Jesús. Si se metía a comer con los publicanos, este se mete con los publicanos. Y eso es lo que vino a salvar. Pero nosotros reprochándole a todo el mundo con quien está junto. O sea, Dios sino cuando, para que ustedes sepan, cuando el Señor, lean, el Señor advierte que no nos juntemos con gente, dice, yo no le estoy diciendo que no se junten con todos, porque si no, entonces tendrían que alejarse del mundo, porque todos estamos mezclados. Estoy parafraseando lo que dice la escritura. Porque en todo caso tendríamos que salir de aquí, dice la escritura, porque aquí hay adúlteros y aquí hay fornicarios y ladrones y narcos y todo, y chusma. Pero dice, le estoy diciendo que no se junten con aquel que llamándose hermano fornica, porque había uno que ya te estaba comiendo hasta la esposa de su papá. Y la exhortación, la reprensión, la reprimenda, el regaño venía para la iglesia. ¿Por qué usted cree que estas cartas, la mayoría que son Pablo, son dirigidas a la iglesia? No es para los que están afuera. ¿Cuándo lo va a entender? Siempre el virus ha estado de adentro. Si Satanás vino de adentro, él estaba ahí con los líderes que alababan y adoraban y cuidaban el trono. Estaba ahí. Es de adentro que nos tenemos que cuidar. Nuestros enemigos están adentro, están primero adentro de la mente y nuestro corazón, y están adentro de nuestros hogares. Ahí es que tenemos los enemigos. Nosotros no podemos poner de acuerdo ni siquiera esposo con esposa, ni los vecinos. A veces no nos ponemos de acuerdo. Entonces hemos perdido el norte, atacándonos a todo el mundo. ¿Y dónde está el amor? Que dice, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Y cuando usted arranca en Corintios, que dice amor, arranca diciendo que el amor es sufrido, que es benigno, que todo lo sufre, que todo lo espera. Pero aquí nadie quiere sufrir nada y aquí nadie quiere esperar nada. Todo el mundo quiere amar a su manera y que lo amen a la manera de uno, a la carta, un Dios a la carta. Así es que yo quiero que suceda. Y si no sucede así, lo voy a atacar y necesito que se retracte o que cambie. O si me quiere, si no me quiere, yo no lo quiero. O sea, ¿dónde está el amor que profesamos? Si nos mandaron jamás hasta nuestros enemigos, vamos a dejarlo hasta ahí. Porque después usted se cree la gran cosa porque se sabe dos palabras y porque va a la iglesia y canta corito y cree que los demás somos chusma, chusma. Y no es así. Cristo vino por todos y hemos perdido el norte. Que el Señor nos enseñe más. Shalom.